Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la mesa de trasplante, a la ponencia de la doctora Eva Gabela sobre inmunosupresión, qué hacer con la inmunosupresión cuando el injerto renal fracasa y el paciente tiene que volver a terapia sustitutiva. Entonces, lo primero quería decir que, conozco a Eva desde que ella era residente hace muchísimos años y, he compartido mucho tiempo con su labor profesional y, pues ha hecho un gran trabajo en el Hospital PSED junto con Asu Sancho y con los demás compañeros. Y, pues quería decir que tiene gran mérito esta charla porque es una charla que estaba preparada para el doctor Emilio Rodrigo, de Santander, que ha tenido que ausentarse por motivos personales, y Eva ha recogido el guante y va a hacer exposición de este problema, que realmente es un problema que a los médicos de trasplante nos pone en una situación difícil, puesto que hay un gran dilema entre dejar la inmunosupresión o no dejarla, porque hay muchos pros y contras que yo creo que nos va a desvelar en los minutos siguientes. Eva, cuando quieras. Hola. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. También me gustaría dar las gracias a la Junta por haber confiado en mí para esta presentación y desafortunadamente el doctor Rodrigo no ha podido estar con nosotros, pero estamos en un proyecto común en el Centra sobre el manejo de la inmunosupresión y voy a tratar durante los próximos minutos de situar cómo está este tópico en el mundo del trasplante y de la nefrología en general, porque creo que es un problema que nos afecta a todos, no solo a los que estamos en trasplante, a los que estamos en esta unidad de diálisis, servicios de nefrología en general. Mi presentación. Y vamos a empezar por aquí, porque realmente sabemos qué hacer con la inmunosupresión cuando fracasa el injerto. Aquí os muestro resultados, parte de los resultados de una encuesta que hicimos desde el grupo de trasplante de la Sociedad Española de Nefrología, el grupo Centra. Pasamos una encuesta a 36 miembros del grupo de trasplante de 26 centros y más del 90% de los que participaron llevaban habitualmente seguimiento de pacientes trasplantados. Y cuando les preguntamos qué hacemos con la inmunosupresión habitualmente, qué es lo que hacen, cuando el paciente no es candidato a lista de espera, como podéis observar, el 70% de los encuestados tenía una opinión parecida, suspendía la inmunosupresión en 3 o 6 meses, pero cuando hablábamos de pacientes que sí que eran candidatos a lista de espera, la respuesta fue muy heterogénea. Si bien es verdad que aproximadamente el 64% lo que hacía era mantener el anticalcinínico con distintas pautas, pero me llamaban la atención dos resultados. El 14% suspendía toda la inmunosupresión en 3 o 6 meses, independientemente de determinados tópicos que ahora comentaremos, y había un 14% de los centros que no tenían un protocolo definido en cuanto a qué hacer con estos pacientes. ¿Y por qué es importante saber qué hacer con la inmunosupresión de los pacientes trasplantados tras el fracaso del injerto? El 10 o 15% de los trasplantados renales volverán a diálisis en los próximos 5 años y un 23% en 10 años. Y además estos pacientes suponen una de las mayores indicaciones para comenzar diálisis y constituyen aproximadamente el 5% de los pacientes incidentes en diálisis. Y como todos podéis imaginar, este número, menos de descender los próximos años, va a seguir aumentando. Son pacientes de alta complejidad de manejo cuando vuelven a diálisis. ¿Y por qué? Fundamentalmente es que además son pacientes en los que hay un aumento de mortalidad muy importante. Aquí os muestro datos del registro americano, un estudio antiguo pero muy ilustrativo en el que se vio cómo los pacientes que volvían a diálisis tras el fracaso de trasplante tenían una supervivencia muy inferior a los pacientes que seguían con el injerto funcionante. En este estudio más reciente, un metaanálisis recientemente publicado, se vio que el aumento de riesgo de muerte durante el primer año es muy importante y si analizamos ya no en el primer año, en la primera semana es hasta 13 veces mayor y en el primer mes hasta 7 veces mayor respecto a pacientes que inician diálisis por otro tipo de causas. ¿Y se mueren? ¿Por qué se mueren más? Aquí muestro la serie más amplia publicada de sobre 5.000 pacientes con un seguimiento medio de unos 30 meses y las causas principales son las que tenemos en nuestros pacientes renales. En primer lugar, la cardíaca, seguida la infecciosa y un 16% de los pacientes lo atribuían a otras. Probablemente gran parte de esos fueran pacientes con neoplasias. ¿Y qué factores se asocian a esta mayor mortalidad tras la vuelta a diálisis?
El factor más importante va a ser la edad. En este estudio que muestro se ve como los pacientes que vuelven a diálisis, con edades mayores de 65 años, cuando los comparas con los otros grupos de menores de 55 y entre 55 y 65 años, presentan una supervivencia muy inferior. Pero también existen otros factores de riesgo asociados, como ser mujer, de raza blanca, diabético, presentar una vasculopatía, la desnutrición y la ausencia de acceso vascular, y un dato que puede resultar curioso, como es el mayor filtrado glomerular estimado al inicio de diálisis. Bien, esto se justifica porque probablemente esos pacientes trasplantados que vuelven a diálisis con filtrados glomerulares mayores sean pacientes que tengan mucha comorbilidad, lo que ha motivado un inicio más precoz o un retorno más precoz a la diálisis. Por tanto, sabemos que son pacientes más complejos, pacientes que se mueren más. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros a la hora de decidir qué hacer con la inmunosupresión? Aquí os muestro resultados de una encuesta que hicieron en Estados Unidos previamente a la que realizamos en el Grupo Centra, en el que al preguntar qué les influía, bueno, el primer factor les influía a la hora de qué hacer con la inmunosupresión es saber si el paciente tenía una disponibilidad de donante vivo. Sabéis que en Estados Unidos los porcentajes y ratios que se manejan de donante vivo son muy superiores a los que tenemos en España y en el resto de Europa. Otro aspecto que les preocupaba era el riesgo de infección de los pacientes, pero también les preocupaba el riesgo de sensibilización por lo que eso podía suponer para un nuevo trasplante y, a continuación, la fragilidad. Fijaos cómo la fragilidad estaba por encima de la edad de los pacientes. Esta misma pregunta es similar, la hicimos en la encuesta del Grupo Centra y lo que vimos fue que a nosotros lo que más nos preocupaba, a los encuestados, era en primer lugar las infecciones y las neoplasias, seguida de la fragilidad del paciente. Pero sí que es verdad que preocupaba la sensibilización a HLA y en una de las preguntas, no he puesto aquí todas las preguntas, pues sí que en los últimos años el conocer más sobre el riesgo de sensibilización a HLA de los pacientes tras la pérdida del injerto motivaba a que hubieran cambiado la pauta de inmunosupresión. Por tanto, vamos a tener que buscar un equilibrio. Por un lado, vamos a tener que evitar esas desventajas que puede suponer mantener la inmunosupresión y, por otro lado, buscar esos beneficios que puede tener el tener parte de la inmunosupresión en el paciente. Porque, ¿qué pasa con el riesgo infeccioso? Como hemos comentado, es una de las grandes preocupaciones que tenemos a la hora de mantener la inmunosupresión cuando el paciente vuelve a diálisis. Este es un estudio antiguo en que analizaron el porcentaje de sepsis comparando tres grupos: pacientes en los que fracasó el injerto, pacientes que empezaban diálisis no por un injerto fracasado y pacientes que tenían un injerto funcionante. Y como podéis ver, durante los 2 primeros años, los pacientes que volvían a diálisis tras un fracaso del injerto eran los que más porcentaje de sepsis tenían. ¿Y la sepsis qué origen tenía en este estudio? Fundamentalmente eran infecciones derivadas del catéter y pielonefritis. Cuando analizas la relación que puede tener la infección con la inmunosupresión, os muestro aquí un trabajo en el que analizaron 2 grupos, un grupo en el que mantenían inmunosupresión completa de 43 pacientes y en otro que hacían retirada de la inmunosupresión pero mantenían dosis bajas de prednisona. Y fijaos, el 44% de todo, o sea, el 44% del global ingresaban por fiebre, es decir, que son pacientes que ingresan por fiebre. Pero cuando analizaban las causas de fiebre, si bien no había diferencia en la hospitalización con fiebre entre los 2 grupos, sí que había un mayor porcentaje de hospitalización con fiebre de origen infeccioso en el grupo en el que se mantenía la inmunosupresión. Pero también llama la atención cómo en el grupo en el que se suspendía la inmunosupresión tenían un porcentaje mayor de nefrectomías. Quizás ese igual porcentaje que tenían de hospitalización con fiebre no es más que una expresión de un mayor porcentaje de intolerancias del injerto que finalmente muchos de estos pacientes acabaron en nefrectomía. ¿Y qué pasa con las neoplasias? Que es un aspecto que también nos preocupa. Si suspendemos la inmunosupresión, ¿qué ocurre? Se ha visto que se disminuye el riesgo de neoplasias de etiología infecciosa, como son el sarcoma de Kaposi, los linfomas, el papiloma y también disminuye el melanoma. En cambio, el riesgo para neoplasias, las más habituales en la población general, como pulmón, mama, leucemia, se mantiene igual y las neoplasias relacionadas con la enfermedad renal no se reducen ni se mantienen en alza como era de esperar.
Hemos visto también que, aparte de los aspectos negativos de mantener la inmunosupresión, también nos preocupaba el riesgo de sensibilización de nuestros pacientes. ¿Por qué nos preocupa? Pues porque esto va a disminuir las oportunidades para el retrasplante de gran parte de estos pacientes, porque va a aumentar el tiempo en diálisis entre trasplantes y va a hacer que este paciente en un segundo trasplante, tercero o cuarto, vaya a requerir un tratamiento inmunosupresor mucho más complejo. Y además sabemos que aumenta el riesgo de que haga una intolerancia del injerto renal. Aquí os muestro un trabajo en el que analizaban 28 pacientes a los que se suspendió la inmunosupresión. Se tomó una primera muestra de anticuerpos en el momento del fallo del injerto y que estaban en tratamiento inmunosupresor, en ese momento estaban con anticalcinurínico, y una segunda muestra tras la suspensión completa entre 6 y 12 meses. ¿Y qué observaron? Cuando analizaban la evolución de la sensibilización, observaban que si en el momento del fallo del injerto un 7% de los pacientes presentaban anticuerpos de clase 1, tras suspender la inmunosupresión, este ascendía hasta el 52%. Y en los de clase 2, que nos preocupan especialmente, este porcentaje pasaba de un 0 a un 82%. Por tanto, sí que se veía un incremento de la sensibilización HLA tras la retirada de la inmunosupresión. Nos preocupa la sensibilización y todavía nos preocupa la sensibilización de alto grado. Tenemos llenos nuestras listas de espera con pacientes con una sensibilización de alto grado que son muy difíciles de trasplantar. Pues también se veía, si del grupo que analizaron, 6 pacientes en el momento del fallo del injerto estaban sensibilizados de alto grado, en el momento cuando se hizo el análisis tras suspender la inmunosupresión, ya el 68% tenían esta sensibilización. ¿Y qué factores se encontraron de riesgo para esta mayor sensibilización? Dos aspectos muy importantes, la reducción, la suspensión de la inmunosupresión, y también querría llamar la atención sobre la incompatibilidad HLA. Estamos trasplantando cada vez teniendo menos en cuenta la compatibilidad entre donante y receptor, confiando en los tratamientos inmunosupresores que tenemos actualmente, pero quizás tengamos que replantearnos porque esto puede que el paciente lo pague en el futuro. Otro aspecto que es fundamental comentar cuando hablas de retirada de inmunosupresión es el síndrome de intolerancia injerto renal. Sabéis que es un estado crónico inflamatorio que es secundario al rechazo del injerto tras la suspensión de la inmunosupresión y que se ha visto que se puede producir entre el 30 y 50% de los pacientes. La clínica más frecuente nos la sabemos: fiebre, hematuria macroscópica, dolor en el injerto, edema, pero con mucha frecuencia se presenta con clínica menos frecuente, con malestar, pérdida de peso, la anemia resistente al tratamiento habitual, con trombopenia y con elevación de reactantes de fase aguda. Esos signos son muy importantes vigilarlos porque nos pueden orientar a que el paciente esté desarrollando una síndrome de intolerancia injerto renal cuando vuelve a diálisis. Por tanto, ¿qué hacemos con la inmunosupresión? ¿La mantenemos? ¿La reducimos lentamente, rápidamente? ¿La suspendemos? Vamos a tener que buscar un equilibrio. Queremos, por un lado, evitar todas estas complicaciones que hemos visto que nuestro paciente puede desarrollar. Ya he hablado de las infecciones, del riesgo neoplásico, no he tocado los efectos metabólicos de la inmunosupresión, el riesgo cardiovascular que supone y tampoco el coste. Pero también, por otro lado, queremos que parte de nuestros pacientes, y muchos de ellos, se retrasplanten. Y para eso queremos que no se sensibilicen. Y además, a lo mejor también queremos, y es muy importante, y se ha hablado hoy, que mantenga su función renal residual, aunque el paciente no vaya o no a ser candidato a un retrasplante. Y también queremos que no se produzca el síndrome de intolerancia del injerto renal portal. Por tanto, vamos a tener que buscar un equilibrio entre todo ello. Pero ¿qué problema nos planteamos? Vale, voy a ver qué hago. Pues realmente no tenemos guías, solo existen recomendaciones en la literatura. No existen estudios prospectivos y controlados. Todos los estudios que están publicados son estudios retrospectivos. Y al final, pues lo que tenemos que hacer es, como nos toca hacer en gran parte en la nefrología y en la medicina en general, pues es individualizar en los pacientes. Yo creo que es fundamental a la hora de decidir qué vamos a hacer con el paciente, a la hora de plantearnos qué vamos a hacer con la inmunosupresión, es pensar si ese paciente va a ser candidato a reincluir en lista o ese paciente no va a ser candidato a reinclusión. Porque si hablamos de un paciente candidato a reinclusión en lista de espera, nos vamos a poder ver en distintas situaciones. Vamos a ver pacientes que se puedan retrasplantar antes de volver a diálisis. Y en ese sentido, recientemente el doctor Franco ha publicado un trabajo muy interesante
que esta es la mejor opción. Es la mejor opción junto que este paciente trasplantado tenga la opción de un donante vivo, es decir, el trasplante antes de volver a diálisis. Pero desafortunadamente hay en grupos sanguíneos en que esta opción no te la puedes plantear. Y luego, dentro de este grupo, candidatos a reincluir en lista de espera, sí que es verdad que hay pacientes que tienen posibilidad de retrasplante en menos de un año, por ejemplo, pacientes del grupo A actualmente en nuestra comunidad, pero va a haber otros que tengan una expectativa de trasplante mayor de un año, como por ejemplo pacientes de grupo 0, y ya no hablo de pacientes sensibilizados, es decir, eso es otro mundo. Lo más importante en esos pacientes en los que no están sensibilizados es evitar que se sensibilicen y en los que están sensibilizados evitar que se sensibilicen más. Esto está fallando. Vale. ¿Y qué papel va a tener cada uno de los inmunosupresores? ¿Por dónde empiezo? Aquí os muestro un trabajo en el que analizaron dos grupos, uno en el que suspendieron el tacrolimus y mantuvieron micofenolato a 1.500 miligramos día con prednisona, y en el otro que mantuvieron triple terapia con tacrolimus, micofenolato, esteroides. Al analizar el desarrollo... Esto me está fallando. Al analizar el desarrollo de anticuerpos donante específico, observaron que en el grupo de micofenolato esteroides se desarrollaban con más frecuencia anticuerpos donante específico. En este otro trabajo, sobre 119 fracasos del injerto que volvieron a diálisis en un periodo de 10 años, trataron de encontrar qué factores predecían el desarrollo de anticuerpos donante específico tras el fracaso del injerto, y observaron que tanto el mantener corticoides más de 3 meses o micofenolato más de 3 meses no evitaba el desarrollo de anticuerpos donante específico. Y en este trabajo en concreto aumentaron un mayor riesgo de infección en aquellos pacientes en los que mantenían los corticoides más de 3 meses. Parece, por tanto, según el trabajo anterior y que el micofenolato no parece eficaz para prevenir el desarrollo de anticuerpo donante específico, pero yo con los datos que hay en la literatura actualmente no me atrevo a afirmar que el corticoide no sea útil. En principio, en ninguna de las pautas de retirada actuales se retira de forma precoz el tratamiento con corticoides. En este otro trabajo analizaban, el micofenolato parece que no es eficaz en prevenirnos, pues en este trabajo ya lo que hacían es analizar el papel que podía tener el anticalcinurínico. Aquí analizan 89 pacientes que habían fracasado el injerto y determinaban muestras de anticuerpos en el momento del pretrasplante, en el momento del fracaso y en el momento de su reinclusión en lista de espera. Y lo que observaron es lo siguiente: pacientes que tenían un PRA calculado menor del 50%, ¿qué factores de riesgo se asociaban a desarrollar un PRA mayor del 50%? Y los factores, aparecía de nuevo la incompatibilidad HLA, el haber suspendido el anticalcinurínico y el haber suspendido el corticoide. Cuando hablábamos del otro extremo, pacientes que tenían un PRA menor del 50% y llegaban a sensibilizarse con un PRA mayor del 98%, el factor de riesgo principal era la suspensión del anticalcinurínico. Por tanto, parece que mantener el anticalcinurínico va a ser fundamental para evitar la sensibilización de nuestros pacientes. Sabemos entonces el papel del anticalcinurínico, pero ¿cuánto tiempo lo mantenemos? No hay publicado en la literatura por cortes de forma sistemática. El único trabajo que hay es este trabajo en el que analizan dos grupos de pacientes, uno en el que se mantiene la inmunosupresión con el anticalcinurínico durante 3 meses y en el otro que se suspende antes de los 3 meses. Y lo que sí que observaban era un mayor desarrollo de anticuerpos donante específico en el grupo que suspendía el anticalcinurínico. Y además, cuando analizaban los factores protectores para el desarrollo de anticuerpo donante específico, aparecía el tratamiento prolongado con el anticalcinurínico. Por tanto, parece que es importante mantenerlo al menos 3 meses, y en este estudio no encontraron mayor riesgo de desarrollo de infecciones, de neoplasias o complicaciones cardiovasculares. ¿Pero qué niveles? Mantenemos el tacrolimus más de 3 meses o más, porque digamos que el periodo no está claro. ¿Qué niveles objetivos hay? No tenemos tampoco unas guías en las que nos lo digan ni haya un corte. En este trabajo analizaron 48 pacientes que habían presentado fracaso del injerto. Ninguno tenía anticuerpo donante específico en el momento del fallo del trasplante, y a los 48 pacientes lo que se les hace es una reducción del tacrolimus al 50%, manteniendo en el 40% los esteroides.
Cuando hacen determinaciones de anticuerpo en el momento del fallo del trasplante, a los 3, a los 6, a los 12 y a los 24 meses, lo que observaron es que los pacientes que desarrollaban anticuerpo donante específico tenían unos niveles de tacrolimus inferiores a los que no los desarrollaron. Y ellos establecieron un corte por encima de 3 para evitar el desarrollo de anticuerpo donante específico. Por tanto, vamos ahora a tratar de establecer una serie de recomendaciones, no guías, no hay consenso, no podemos afirmar nada de lo que voy a poner en las próximas diapositivas. Es un poco tras revisar los distintos consensos publicados, los más recientes, y también datos de una charla que dio el doctor Pascual en el Congreso de la Sociedad Española de Nefrología. Y bueno, con todo ello he tratado de establecer unas recomendaciones que no son más que eso, tras el análisis de los datos. Si tenemos un candidato que va a ser candidato a retrasplante, que tiene una posibilidad, un donante vivo, o que pueda retrasplantarse en menos de un año, se plantea la suspensión del antimetabolito, es decir, suspender el micofenolato, o bien mantenerlo al 50% de la dosis durante al menos 3 meses. Lo que sí que habrá que mantener en estos pacientes es el anticalcinurínico y la prednisona hasta el trasplante. Bajaremos el anticalcinurínico para quedarnos en unos niveles entre 3 y 5 y la prednisona para quedarnos en una dosis entre 2,5 y 5. A estos pacientes habrá que hacerles anticuerpos, por supuesto, cada 3 meses. Tendremos luego los pacientes que tengan posibilidad de un retrasplante, pero van a estar más de un año probablemente, o pacientes que tengan riesgo bajo de infección. En estos pacientes también se plantea suspender el antimetabolito o disminuir la dosis o suspenderlo directamente. Ya hemos visto que el papel del micofenolato queda ahí un poco en el aire. Y mantendremos el anticalcinurínico y la prednisona entre 6 y 12 meses. La idea sería bajar el anticalcinurínico al 50% y quedarnos con unos niveles aproximados de 3. Y la dosis de prednisona la bajaremos para ir reduciéndola progresivamente desde el 6º mes hasta la suspensión. Y será fundamental también monitorizar a nuestros pacientes con la determinación de anticuerpos. Pero tendremos pacientes que no serán candidatos a trasplante. Serán pacientes en los que quizás nos interese mantener la diuresis residual porque el paciente está en diálisis peritoneal. O también nos interese, tenga buenas condiciones el paciente y queremos evitar la intolerancia del injerto renal. En estos pacientes, la pauta sería suspender el antimetabolito, disminuir el anticalcinurínico y bajar niveles en principio menores de 3 y con prednisona de 6 a 12 meses hasta la suspensión. No he hablado de los inhibidores mTOR porque tampoco en la literatura, excepto en una revisión recientemente publicada, se nombra, pero en principio el planteamiento sería similar. Con niveles bajitos de inmunosupresión podemos lograr mantener esta diuresis residual en los pacientes. De hecho, la autora Beltrán, nosotros de pacientes trasplantados que han ido a la unidad de EP, pues ha conseguido con niveles muy bajitos mantenerles la diuresis residual. Pero tendremos pacientes que tienen una infección, una neoplasia activa, sean muy frágiles, sean muy mayores, en los que lo que haremos es suspender completamente la inmunosupresión con una reducción progresiva de la prednisona. Pero cuidado, estos pacientes requieren un seguimiento y va a ser fundamental el seguimiento cada 3 o 6 meses mientras lleve la inmunosupresión y va a ser fundamental la vigilancia de los signos y síntomas de intolerancia al injerto, los clásicos y los menos frecuentes. ¿Y qué pasa tras una trasplantectomía? Si nos leemos las guías británicas, las recomendaciones británicas, recomienda suspender inmediatamente la inmunosupresión seguida de una reducción gradual de los esteroides. Sin embargo, se ha descrito un aumento de desarrollo de anticuerpos anti-HLA tras la trasplantectomía. Son distintos los factores que se han implicado. Se ha implicado la retirada de la inmunosupresión, si hablamos de una trasplantectomía tardía, el mismo injerto, si hablamos de una trasplantectomía tardía, pudiera servir de sistema de contención de los anticuerpos y también se ha relacionado con el daño endotelial que supone en el momento de la nefrectomía, podría provocar una reacción inflamatoria y el desarrollo de anticuerpo donante específico. Nos justifica esto totalmente que el paciente desarrolle anticuerpo después de una trasplantectomía precoz. Todavía hay dudas de otros factores que puedan desencadenar este desarrollo de anticuerpos.
porque los desarrollan. Aquí os muestro un estudio en el que compararon dos grupos, un grupo en el que hicieron nefrectomía, 61 nefrectomías, de ellas 32 precoces por trombosis, problemas vasculares, necrosis corticales, y otro grupo en el que no hicieron nefrectomía y mantuvieron una reducción del anticalcinúrico al 50%. Hicieron anticuerpos en el momento del fallo o de la nefrectomía a los 3, a los 6, a los 12 meses y a los 24 meses. Y lo que observaron es que la media de anticuerpos donante específico era mayor en los pacientes a los que se les había sometido a una nefrectomía. Y al analizar los factores de riesgo de desarrollo de anticuerpos donante específico a los 12 meses, observaron que los factores de riesgo más importantes era el haberse sometido a una nefrectomía, el haber presentado un rechazo previo y, en cambio, era un factor protector el tener una larga duración del trasplante previo. Son pacientes que probablemente esa mayor duración está por su menor activación inmunológica. Por tanto, esto a mí me hace replantearme, si tenemos un paciente con opciones a retrasplante, ¿nos tenemos que replantear la trasplantectomía si la pérdida es precoz? O quizás, aunque la hagamos, porque esto es muy complejo, las trasplantectomías en estos casos se hacen a las 24 o 48 horas, ¿debamos mantener a los pacientes con cierta inmunosupresión durante al menos 3 meses? Y debemos monitorizar a estos pacientes. Y no quería acabar sin tratar el tratamiento de la intolerancia al injerto renal. El tratamiento, en primer lugar, va a ser un tratamiento médico. En primer lugar, lo que hacemos es reintroducir en el tratamiento con el corticoide, el anticalcínico, no habitualmente el antimetabolito, y nos situamos entre niveles de 4 o 6. Si es grave, se plantea la utilidad de los pulsos esteroides, pero muchas veces no compensa mantener la inmunosupresión y directamente tenemos que pasar al siguiente punto. Cuando las otras dos opciones que se nos plantean para el tratamiento de la intolerancia al injerto renal son la embolización y la trasplantectomía, recurrimos a la embolización. Y según este último metaanálisis que ha salido recientemente, si tú comparas la embolización con la trasplantectomía aumenta mucho la morbilidad, fijaos, de un 1,2 en la embolización hasta un 18%, pero es que aumenta muchísimo la mortalidad, de un 0,1 de mortalidad con la embolización a un 4% en la trasplantectomía. Sí que es verdad que un 20% de los pacientes a los que se desarrolla embolización, según este estudio, finalizan en trasplantectomía. Y ya para resumir, después de todo lo comentado, es evidente que debemos adecuar la pauta de retirada de inmunosupresión a las características del paciente y a sus expectativas futuras, que el mantenimiento del anticalcinúrico es un factor fundamental para evitar la sensibilización HLA. No existen niveles de tacrolimus establecidos, pero parece que niveles en torno a 3 podrían ser suficientes. En pacientes con expectativas, un trasplante en menos de un año, deberíamos considerar mantener la inmunosupresión al menos con anticalcinúrico y prednisona a dosis reducida. En pacientes no candidatos a reinclusión a lista de espera sin morbilidad asociada, sería recomendable evitar la suspensión inmediata de la inmunosupresión de cara a evitar el síndrome de intolerancia a injerto renal. Es evidente que pacientes que no sean candidatos a lista de espera, que sean frágiles, tengan infecciones o neoplasias activas, en estos suspenderemos la inmunosupresión. Es fundamental sospechar el síndrome de intolerancia al injerto renal en todo paciente que vuelva a diálisis, con clínica también muchas veces inespecífica. Hemos visto que la trasplantectomía tras el fracaso del injerto implica un riesgo aumentado de sensibilización HLA, por lo cual quizás nos deberíamos reconsiderar la pauta de inmunosupresión en este grupo de pacientes. Y considero que es fundamental incluir el seguimiento de los pacientes tras el fracaso del injerto en la práctica habitual, con determinación periódica de niveles de fármaco y de determinación de anticuerpos HLA. Y son necesarios estudios prospectivos y guías que nos ayuden a manejar mejor estos pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu exposición. Hemos aprendido todos mucho de lo que hay que hacer con la inmunosupresión después de oírte. ¿Puede poner las 2 diapositivas que hay pendientes, por favor?
Bueno, esto, abundando en lo que ha dicho la doctora Gabela, voy a comentar en un momento el estudio que hemos hecho en nuestro hospital sobre la opción de hacer un segundo trasplante preventivo en donante cadáver, explorando un nuevo camino. Entonces, nosotros hicimos un estudio prospectivo comparando 30 pacientes que se trasplantaron procedentes de diálisis y 30 que estaban en disfunción crónica del injerto y los trasplantamos sin entrar en diálisis. Entonces, podéis ver que no hubo diferencias en ningún ítem, el fracaso renal precoz, ni la función retrasada del injerto, ni el rechazo agudo, la creatinina final, medida por CKD-EPI o la creatinina, la función renal, ni en proteinuria, y la supervivencia del injerto fue mejor en el grupo que trasplantábamos antes de entrar en diálisis. Siguiente. ¿Puedes pasar la diapositiva? Y entonces, nosotros concluimos en este trabajo que el retrasplante con disfunción crónica terminal evita la vuelta del receptor a diálisis, acorta el tiempo de lista de espera, disminuye la sensibilización y elimina el dilema de suspender la inmunosupresión. Entonces, esto yo creo que demuestra que si se puede trasplantar al paciente antes de que entre en diálisis, pues yo creo que son todo ventajas sin pasar por alto lo que es psicológicamente al paciente no tener que volver a la diálisis. Pero esto siempre es en un grupo delimitado de pacientes, claro, y con unas situaciones especiales. Es la situación ideal, lo que pasa que desafortunadamente pocos pacientes pueden optar a esta opción, pero por supuesto que es la mejor opción. Bueno, luego también quería comentar, abundando en lo de la nefrectomía, que nosotros tuvimos un caso desgraciado con una nefrectomía en un segundo injerto, en un primer injerto. Teníamos una paciente preparada con un donante vivo, teníamos que hacer la nefrectomía porque tenía una causa infecciosa y tras la nefrectomía, a pesar de mantener la inmunosupresión, se sensibilizó contra el donante y hay que hacer una desensibilización. Bueno, alguna cosa. La audiencia, a ver si hay alguna cuestión para la doctora Gabela, por favor. Ha quedado muy claro. No, dime, Leo. A ver, doctor Cruzado. Hola, Eva. Bueno, enhorabuena. Me ha gustado. Solo tengo una pregunta que supongo que es el paciente que lleva tacrolimus con leberolimus sin corticoides, supongo que igual el leberolimus se suspende igual que en el antimetabólito, ¿verdad? Es que el tema es que no está en la literatura el tema del tacrolimus, leberolimus. De hecho, nosotras estamos diseñando ahora el protocolo para adecuarlo y puedes bajar los dos al 50%. A lo mejor con el leberolimus disminuyes el riesgo infeccioso neoplásico, es decir, eso no está publicado. Y de hecho ahora nosotros tenemos muchos pacientes con tacrolimus, leberolimus y diseñando el protocolo, pues realmente pues o bajar el 50% en los dos o suspender tiendes a suspender, pero quizás el leberolimus en estas circunstancias nos pueda beneficiar. Claro. Bueno, ahí al no haber corticoides, claro, dejarlo con uno solo da un poco de Claro, sí. Lo que pasa es que habitualmente, sin corticoides, a no ser pacientes, las pacientes glomerulares, llevan mucho paciente el corticoide. Pero bueno, sí, si llevan los dos, pues suspender uno de los dos. Pero ya digo que no hay, ¿eh? La única referencia que hablan es que bajes el emetor si está con micofenolato y suspendas el micofenolato, pero no. Vale. Yo creo que llegarán ahora conforme empiezan a fracasar los injertos que estamos poniendo con TAC-EB, que los estamos poniendo más en los últimos años. Y aquel paciente que se manda a un centro de diálisis periférico, ¿cómo es el tema? Claro, Eso de los niveles. Yo creo ahí. por eso es que yo creo que es un tema que nos afecta a todos. Es que este tema es complejo por eso, porque tenemos que implicarnos nosotros quizás más desde los centros los que ya estamos llevando al paciente. Pienso que debemos implicarnos más. A veces te desborda el trabajo y luego pues también tener contacto más contacto a veces con los centros que llevan a estos pacientes luego cuando vuelven a diálisis. Quizás yo creo que sería buena opción citarte a esos pacientes de forma periódica mientras lleve la inmunosupresión. No es más, tendremos que hacerlo así, pero sí que creo que requiere un seguimiento y que hay pacientes que se han sensibilizado y de alto grado y muchos porque no hemos hecho un seguimiento, hablo en general, es decir, esto es general porque esto le pasa a todos, que quizás podríamos, si hacemos un seguimiento de estos pacientes, no habríamos tenido ese problema. O sea, pero yo creo que requiere un seguimiento por parte nuestra, comunicación con los centros, comunicación con los nefrólogos de los hospitales que los lleven,
falta. Yo creo que eso es súper importante, por eso para mí es fundamental. Gracias. Sí, Bea. Hola, buenas tardes y enhorabuena por la presentación. Al hilo de lo que acabas de comentar de los centros no trasplantadores, quería hacer el comentario de en algunos tienen dificultad para medir niveles de inmunosupresores, pero sobre todo yo lo que veo una gran limitación es para los anticuerpos anti-HLA. Claro. Porque es que eso no se hace de rutina y además no tenemos facilidad para hacerlo, pero tampoco hay un feedback de los centros trasplantadores que te digan el título de anticuerpos para hacer una monitorización. Claro. Yo creo que sí, que es que falta comunicación, estoy convencida. Entonces, sí, nos tendremos que implicar nosotros más en hacer un seguimiento de estos pacientes. Yo pienso que nos desborda el trabajo y que es muy complicado, pero tendremos que buscar y más comunicación. Entiendo que ahí a lo mejor pues eso, la determinación de anticuerpos no se puede hacer, quizás la monitorización de niveles sí, pero No, sí tal que... vez si se hiciera un protocolo, se Claro. podría pedir a los laboratorios de inmunología y sin pasar por el centro trasplantador, el centro Claro. no trasplantador monitorizar los anticuerpos. Claro, yo creo que desde luego tiene que partir de nosotros, de los centros donde estamos trasplantando, establecer ya en el informe la pauta que vamos a seguir y luego el citarnos al paciente de forma periódica. Eso inicialmente y establecer vías de comunicación. Faltan vías de comunicación, faltan, es así. Bueno, pues con esto damos por terminado la presentación y ponencia de la doctora Gabriela.